Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia. Yus Canal Multimedia presenta Mundo Forense. Conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook del canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de canal Yus Multimedia y que esto se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para la invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña la maestra Denise González Núñez para conversar sobre el tema el protocolo de Minnesota. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. Ella es especialista en derechos humanos con 15 años de experiencia, incluyendo en la documentación de violaciones a derechos humanos, el diseño e implementación de estrategias de incidencia y asistencia técnica a víctimas y autoridades. Es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford. Licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado puestos en el sector social y académico y actualmente se desempeña como oficial de Derechos Humanos en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Manual de Prevención e Investigaciones Eficaces de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, mejor conocido como Protocolo de Minnesota, concentra diversas directrices adoptadas por las Naciones Unidas en 1991 con el propósito de establecer estándares internacionales para la investigación de muertes sospechosas que puedan ser el resultado de graves violaciones de derechos humanos. Establece un marco detallado para la realización de investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas, incluyendo la recolección de pruebas, la realización de autopsias y el manejo de testigos, con la finalidad de fortalecer la impartición de justicia y evitar cualquier tipo de vulneración en materia de derechos humanos. Sobre este tema platicaremos el día de hoy con nuestra invitada. Muy buenos días, Denise. Buenos días, doctora Zoraida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues saludo a ambas. En primer lugar, a Denise González. Muy bienvenida a nuestro programa, Denise. Y por supuesto a Anaí Rodríguez, que es mi compañera en la conducción de este programa. Denise, qué gusto que hayas aceptado estar con nosotras esta mañana. No, a ustedes, de verdad que ha sido una muy grata sorpresa recibir la invitación. De verdad que les agradezco muchísimo. Gracias. Pues mira, el planteamiento de invitarte es, aparte de que nos platiques un poco de ti y de tu trabajo en la oficina del Alto Comisionado, es también para platicar sobre un curso que estamos organizando en forma colaborativa con ustedes, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, la Oficina del Alto Comisionado de México de Naciones Unidas y también el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es un curso que va a impartirse en línea, sobre todo dedicado a familias, que va a tener ese nombre, el Protocolo de Minnesota, Estándares en la Investigación de Muertes Ilícitas o de Sospecha de Desaparición. Entonces, bueno, antes de entrar a hablar del curso, me gustaría mucho que primero nos platicaras un poco de ti. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo es que ahora estás trabajando en la oficina del Alto Comisionado? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Por qué el interés de convocar a un curso de esta naturaleza que se acerque a familiares
y víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Cuéntanos de eso. Claro que sí, con muchísimo gusto. Como Anaí ya amablemente daba lectura a mi semblanza, yo inicié mi carrera profesional en el sector social, específicamente en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ahí, de hecho, trabajé y estudié paralelamente la licenciatura en Derecho, porque mi primera licenciatura es Relaciones Internacionales. Y digamos que para mí el Centro Pro pues fue una gran escuela, pude aprender de colegas fantásticos, eh, trabajando en el área internacional, digamos, colaborando con el equipo para la visibilización de los casos que documentábamos con actores internacionales. Posterior a ello, me muevo a la coordinación del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, que fue una gran oportunidad para profundizar desde ese ámbito en varios de los temas en los que ya, digamos, ya venía yo trabajando, pero que en una coyuntura específica y en el ámbito de la universidad, pues pude con un equipo, la verdad, también maravilloso, pues profundizar. Ahí, por ejemplo, empezamos una investigación que de hecho sigue actualmente sobre la inhumación clandestina de personas. Entonces, teníamos un proyecto relacionado con eso, que dio varios frutos, ¿no? Uno de ellos, al menos 2 ediciones de un informe que sigue, obviamente ya ha tenido ediciones posteriores, pero cuando yo estuve, publicamos junto con la Comisión Mexicana de Defensa de Derechos Humanos y con Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y con Data Cívica, un informe que se llama Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México, y con Artículo 19. Y ya con Data Cívica profundizamos un poco más en el estudio, haciendo análisis a partir de recopilación de datos y análisis estadísticos, también junto con Human Rights Data Analysis Group, para tratar de identificar altas y bajas probabilidades de encontrar fosas clandestinas que aún no eran observadas en municipios en México. Entonces, bueno, tuvimos varias iniciativas, varios proyectos a partir de esta, digamos, línea, ¿no?, de trabajo, que yo llamaría una línea de investigación, sí, pero con un enfoque, digamos, de incidencia. Y después de eso tuve oportunidad de trabajar en la oficina del Alto Comisionado, donde ahora estoy, pero en aquella época dando seguimiento a la agenda de desapariciones en México. Después de eso estuve un año fuera de México y regresé a trabajar a México Evalúa, haciendo análisis del sistema de justicia penal, pero desde un enfoque de políticas públicas. Y a partir de un año, de hecho, justo en estas fechas estoy cumpliendo un año de haber regresado a trabajar a la oficina del Alto Comisionado, dando seguimiento a los temas a los temas de trabajo asociados al ámbito de la seguridad, como Fuerzas Armadas, militarización, uso de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales e identificación forense. Entonces, ya digamos en esa posición, y quisimos darle mayor difusión al protocolo de Minnesota en diversas reuniones en las que me ha tocado participar, en donde escucho a familiares de víctimas, mucho de víctimas de desaparición, pues alcanzo a observar que se podrían beneficiar mucho de las herramientas que da el protocolo de Minnesota en sus procesos de búsqueda. Por supuesto, la búsqueda, antes que nada, tiene que ser en vida, pero para las personas que también están haciendo búsquedas sin vida, el protocolo de Minnesota puede ser una gran herramienta por las directrices que plantea
en el ámbito de la investigación como tal, ¿no? Creemos firmemente que puede ser una herramienta que les ayude en la interlocución con autoridades o en que se alcancen determinados estándares en los diversos procesos a los que ellas dan seguimiento. Y por supuesto, pues también hemos documentado casos de ejecuciones extrajudiciales donde pues hacemos una labor de verificación de que se cumplan estas directrices. Entonces, bueno, pues de ahí viene, eso es un poco el cómo llegué aquí y cuáles son los motivos para tratar de darle difusión. Por supuesto, en el ámbito de la desaparición de personas, pues el derecho internacional de los derechos humanos ha avanzado mucho, lastimosamente, a partir del contexto que se ha vivido en México, pero también en Latinoamérica. Y hay muchas herramientas ya desarrolladas. Los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas son un gran ejemplo. Pero el protocolo de Minnesota, desde nuestra óptica, también puede ser una herramienta útil. Entonces, de ahí la motivación de darle mayor difusión. Sí, además, fíjate que a mí me ha pasado que platicando con personas que están como en estos trabajos como de búsqueda, ¿no? Sobre todo personas a veces especializadas o personal académico, el conocimiento del protocolo Minnesota no está tan extendida como se esperaría, ¿no? Como ya en un lapso de tiempo lo suficiente de 1991 para que el protocolo se conozca. Y creo que al final el tema, por ejemplo, de la desaparición, obviamente se cruza con esta parte de las ejecuciones extrajudiciales o de las muertes potencialmente ilícitas y con otros tipos de violencias, por ejemplo, como son el tema de la tortura, ¿no? El propio protocolo tiene un apartado específico sobre el área de tortura, ¿no? Y cuando ésta lleva como a la muerte. Entonces, bien, digo esto porque pareciera como si de pronto estuviéramos hablando de diferentes formas de violencia o diferentes situaciones que tendrían que estarse investigando con diferentes estándares o protocolos, cuando en realidad son violencias que se atraviesan, se entrecruzan, y creo que ahí el protocolo tendría que ser como una herramienta súper útil, ¿no? En ese sentido, lo que yo quisiera preguntarte es, ¿cuál es el contexto en nuestro país sobre el uso del protocolo Minnesota? ¿No? O sea, ¿qué tanto se conoce? ¿Cómo se usa? Em, por ahí el año pasado yo me encontré con una jurisprudencia que hablaba sobre la obligatoriedad de hacer uso justamente de este protocolo, y si hay una jurisprudencia es porque evidentemente esto no estaba sucediendo al momento de que se realizaban este tipo de investigaciones. No sé, en estos análisis que ustedes han hecho, ¿cuál es ese contexto del uso del protocolo en nuestro país? En realidad, el protocolo de Minnesota se conoce muy poco. En nuestra experiencia de interlocución con autoridades, normalmente no se le conoce. Eh, y, y como ya lo mencionas, de hecho el propio protocolo menciona al inicio que se puede aplicar en el caso de muertes potencialmente ilícitas o de sospecha de desaparición. O sea, es incluso un poco más amplio de lo que normalmente se pensaría a partir del título, ¿no? Y efectivamente se le conoce poco. Normalmente se piensa que el protocolo de Minnesota es una sola diligencia, hagan de cuenta, un solo acto de investigación para algo, no sé si como si se tratara de la autopsia o de cualquier otro peritaje, ¿no? Como si se tratara de un solo peritaje. Pero ¿qué tengo que hacer para aplicar el protocolo de Minnesota? Se le piensa a veces, o se piensa que es parecido al protocolo de Estambul aplicado para casos de tortura, ¿no? Que tiene esta doble dimensión, una parte psicológica, una parte médica. El protocolo de Estambul es mucho más conocido, ¿no? En el ámbito, digamos, del sistema de justicia, ¿no? Y ahí pues sí se trata de hacer un dictamen con estas dos vertientes para saber si una persona fue víctima de tortura.
En el caso del protocolo de Minnesota, digamos, no es un solo estudio, un solo dictamen, un solo peritaje. El protocolo de Minnesota contempla varios aspectos, varios rubros de la investigación. Es decir, se trata de una norma común de desempeño, una serie de directrices, de buenas prácticas que se deben de aplicar a varios rubros de la investigación de una muerte potencialmente ilícita. Y efectivamente se le conoce poco. Nuestra oficina, parte de lo que hacemos cuando documentamos, por ejemplo, un caso de una ejecución extrajudicial, es pues en la interlocución con las fiscalías acercar estos estándares, estas buenas prácticas, esta norma común de desempeño para asegurar que se incorpore al proceso de investigación, ¿no? Que estas directrices puedan ser aplicadas en los procesos de investigación. Y efectivamente en México existe una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que considera el protocolo de Minnesota, y cito, como un documento jurídicamente relevante. Algo que es importante que se incorpore, por lo que ya estamos diciendo, porque es un estándar, es una norma común de desempeño. Denise, a ver, este programa, esta entrevista tiene como propósito invitar a nuestra audiencia, a quienes están escuchando ya o nos escuchan en las repeticiones, para que se interesen por la aplicación del protocolo, por conocer más al protocolo. Nuestra audiencia está integrada principalmente por la población integrada por la Facultad de Derecho de la UNAM y también por la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Entonces, yo creo que a los estudiantes de Derecho y de Ciencias Forenses, así como a los profesionales que también están en esto, les interesa conocer un poquito y tener una breve introducción del protocolo. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que poco se comenta sobre él. Y yo siempre me he quedado con esta impresión, pareciera que es como una negación institucional a admitir que puede haber muertes ilícitas, ejecuciones extralegales en nuestro país, ¿no? Eh, y hasta hace poco se ha logrado el reconocimiento institucional y legal de que eso ocurre y que eso se encuentra muy relacionado con la desaparición de personas, y también con la comisión de otros ilícitos, como es la tortura. Entonces, cuéntanos un poco más sobre el contenido del protocolo de Minnesota. Para hablar de él hay que hablar, o sea, hay que hablar de la multidisciplina, ¿no? Hay que hablar sobre cómo se tendrían los profesionales que acercar a las víctimas primarias y secundarias, a través de una entrevista, cómo, qué cuidados se deben de tener en la realización de los análisis de los restos de las personas desde el punto de vista antropológico, genético, de la medicina forense y el tratamiento para la investigación. Fíjense que yo hace poco estaba revisando el protocolo de la Fiscalía General de la República para la investigación de desaparición de personas. Sí, es que me quedé dudando si es de la Fiscalía o es de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Es de la conferencia. Y entonces ahí señala como un mandato para los agentes del Ministerio Público, cómo deben de investigar la desaparición de personas cometida por particulares. Y les dice, no olvides, agente del Ministerio Público, que tienes que tomar en cuenta que se trata de un fenómeno complejo, y entonces si hay desaparición, hay delincuencia organizada, ¿no? Entonces, extiende tu investigación a ver las estructuras delictivas. Bueno, esos mandatos son muy importantes y seguramente no se están atendiendo. No hay datos para identificar que se esté atendiendo eso. Entonces, este ejemplo lo digo solo para que veamos lo importante que es para los agentes del Ministerio Público y para las áreas forenses, de atender estas directrices que nos dan los protocolos para la investigación de los delitos complejos. Cuéntanos un poquito más de él.
Claro que sí. Creo que entonces el punto de partida para entender el protocolo de Minnesota es el derecho a la vida. El objetivo del protocolo de Minnesota es proteger el derecho a la vida y promover el acceso a la justicia en casos donde existen muertes ilícitas. O de sospecha de desaparición. Cuando hablamos de muertes ilícitas, muerte ilícita es un paraguas bastante grande que cubre, digamos, casos en donde la muerte se produce a partir de un uso de la fuerza ilegítimo. Eh, ahí recurriría, por ejemplo, al Comité de Derechos Humanos en su observación general número 36, cuando analiza el alcance, el contenido del derecho a la vida. El comité señala que se refiere al derecho de las personas a no ser objeto de actos u omisiones cuya intención o expectativa sea causar su muerte prematura o no natural, así como a disfrutar de una vida con dignidad. Entonces, digamos, ese es nuestro punto de partida. El derecho a la vida entonces comprende esta doble dimensión, no ser privado arbitrariamente de ella y tener acceso a una vida digna. Y este derecho genera obligaciones para el Estado, que es fundamentalmente, por una parte, abstenerse de conductas que den lugar a privaciones arbitrarias de la vida y, por otra parte, ejercer la debida diligencia para proteger frente a casos de privación causadas por particulares. Entonces, hay esta doble dimensión. Por supuesto, también sabemos que las privaciones de la vida pueden suceder por particulares, ¿no? En ausencia de esta debida diligencia, y también pueden ser ejecutadas por los propios agentes del Estado, ¿sí? Entonces, el protocolo de Minnesota cubre estas diferentes dimensiones, es decir, muerte por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, muertes atribuibles directamente al Estado en obligación en violación de su obligación de respeto al derecho a la vida, muerte cuando la persona está detenida o en custodia, ¿no? Que son los casos de muerte en prisión, muerte que resulta del incumplimiento de la obligación estatal de proteger la vida, ¿no? Entonces, estos son los múltiples escenarios eh, donde entra, digamos, en juego el protocolo de Minnesota. Ahora, el protocolo de Minnesota tiene dos grandes componentes. Por una parte, y esto es, digamos, el mayor desarrollo respecto de versiones anteriores, ¿no? La versión con la que contamos ahorita es la revisada de 2016. Y es que además de contemplar, digamos, tiene dos grandes componentes, les decía, por una parte un componente legal y por otra parte un componente forense. Entonces tiene por una parte un marco jurídico internacional que establece un poco de lo que ya les estoy diciendo, qué es el derecho a la vida, ¿no? Cuáles son algunos de los elementos y principios que deben de tener las investigaciones. Se toca, por ejemplo, pues cuál es ese deber de investigar de los estados, en qué consiste, ¿no? Algunos de los elementos básicos, por ejemplo, la participación de las víctimas en las investigaciones. Entonces tiene, en primer lugar, pues ese marco jurídico. El protocolo de Minnesota también tiene un segundo componente que es los principios de ética profesional, ¿no? Y ahí el protocolo habla de que se deben aplicar los máximos estándares de ética profesional, ¿no? Y también tiene un componente sobre el desarrollo de una investigación, que esta es la parte ya forense, ¿no? del protocolo, en donde se abordan distintos rubros. Además de tener cuáles son los principios generales de las investigaciones, tiene un apartado grande sobre el proceso de investigación, cómo debe de ser la reunión del material probatorio, la protección, el enlace con la familia, principios para entender mejor a la víctima, ¿no? Y a partir de eso, pues recopilar información adicional, ¿no? También aborda, por ejemplo, la cuestión de las telecomunicaciones, cuestiones financieras, la construcción de la cronología de hechos, ¿no? De un caso de
de privación arbitraria de la vida, ¿no? Entonces, por una parte eso. Otro gran componente tiene que ver, pues, las entrevistas y la protección a testigos. ¿Cuáles son los principios, normas básicas de desempeño para entrevistar a personas que hayan sido testigos? Luego, otro gran componente sobre la recuperación de restos humanos. ¿Cuáles son los principios generales? La elaboración, la necesidad de elaborar etiquetados, inventarios, cómo son la recuperación de restos dependiendo de las condiciones en la que están los restos y qué peritos o expertos son los que colaboran en esta tarea. Ya hablabas efectivamente, Zoraida, de la multidisciplinariedad, ¿no? El antropólogo forense, el arqueólogo forense y otras personas expertas, ¿no? También tiene un rubro sobre identificación humana, cuáles son nuevamente los principios generales, qué rol juega el reconocimiento visual, cuáles son las condiciones que se tienen que reunir para poder realizar un reconocimiento visual, cuáles son las normas que se deben cumplir. Por ejemplo, un reconocimiento visual, pues normalmente es un método universal, ¿no? Digamos, de comparación, así dice el protocolo de comparación ante mortem, post mortem, pero hay casos donde debido a las condiciones en las que está el cuerpo puede conducir a error. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que se deben de reunir para efecto de poder hacer un reconocimiento visual y bajo qué condiciones, ¿no? También tiene otro gran componente sobre los tipos de pruebas, las tomas de muestras, que pueden ser biológicas, no biológicas, pruebas digitales, la contabilidad, ¿no? Forense, muestras de suelo, muestras pues del medio ambiente, ¿no? Y finalmente otros dos grandes rubros pues son la autopsia, que en casos de muertes potencialmente ilícitas son fundamentales, ¿no? Para no solo determinar la identidad de la persona, sino la causa de la muerte, ¿no? Esos son los dos grandes objetivos. Y ahí por ejemplo, el protocolo nos habla de que la persona experta que practica la autopsia debe de poder identificar los mecanismos, no solamente las heridas, sino también los mecanismos que llevaron a que se produjeran esas heridas, ¿no? Y finalmente, pues el análisis de restos óseos. Como ven, es muy amplio. Como les decía yo al inicio, el protocolo de Minnesota contempla directrices para varios rubros de la investigación de una muerte potencialmente ilícita o de sospecha de desaparición. Y además lo hace como en digamos, en dos niveles. Primero hace como una presentación de todos estos temas que ya les dije, pero también tiene todo un contenido de directrices detalladas. O sea, cuando uno lo lee, todo lo que ya les acabo de decir son cuestiones, pues sí, muy detalladas, pero luego el propio protocolo profundiza en cada uno de estos componentes. Y finalmente también tiene una serie de anexos, ¿no? Con esquemas anatómicos, formularios de datos, tabla para heridas por arma de fuego, tabla para heridas punzantes o laceraciones, odontogramas, ¿no? Esto es lo que, digamos, a muy grandes rasgos, una pasada contempla el protocolo de Minnesota. Y claro que debe de ser implementado por un equipo multidisciplinario. Además, pienso que con este recorrido tan como rápido, pero además creo que fue muy detallado y para nuestro auditorio creo que podrá como tener una idea, ¿no? De lo que el propio protocolo contiene. Esto que decías de que de pronto no es como este cuerpo de una diligencia única, ¿no? Sino que puede usarse en diferentes momentos, en diferentes contextos y siguiendo sobre todo también creo
las necesidades del propio caso, ¿no? Cómo se van dando las condiciones de las situaciones de búsqueda, los contextos en los que se encuentran, el acceso, por ejemplo, también en el caso de que existan restos, ¿no? Cómo poder hacer el análisis y demás. Pero una cosa que me parece muy importante del propio protocolo es que el establecer estas directrices en sí mismo es un imperativo para la autoridad de poder estar considerando estas otras líneas de investigación, ¿no? Que de pronto, como se trata de de delitos, de crímenes, de violaciones a derechos humanos, que en muchas ocasiones están atribuidas o se pueden atribuir a agentes del Estado, pues la tentación como por evadir esa responsabilidad o también por diluirla en la responsabilidad de otro tipo de agentes, ¿no? Pues es como algo que está muy presente, ¿no? En este tipo de conductas. Entonces creo que el conocimiento del protocolo y el imperativo que establece, pues obliga a la autoridad a tener que explorar estas líneas de investigación sí o sí, ¿no? O sea, tienes que tratar este caso con este cuidado y esta diligencia para ver hacia dónde vamos transitando, ¿no? En ese sentido, yo quiero preguntarte justo sobre eso, ¿no? Sobre cómo se observa imperativo por parte de las autoridades y también en ese mismo sentido, algo que me parece muy interesante de lo que estabas hablando, que tiene que ver como con esta como en qué momento nos encontramos con este uso del legítimo de la fuerza, ¿no? Porque como que hubo un momento donde de pronto la autoridad actuaba, ¿no? Sin ciertas limitaciones, vimos casos muy mediatizados, ¿no? De ejecuciones extrajudiciales que la propia autoridad, aun cuando había material gráfico, después bueno, que se presentaba ante la sociedad, ¿no? Lo negaba y además criminalizaba a las víctimas. Y después de eso vinieron como una serie pues, de movimientos y de exigencias por parte de las colectivas, de las familiares y de la sociedad, de poder empezar a establecer estos parámetros como en el uso de la fuerza, ¿no? Legítima de parte de las autoridades. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, ¿no? Como de este imperativo y la apertura de estas líneas de investigación y también eso cómo se cruza con el contexto, a lo mejor no solo político, sino también jurídico que tenemos actualmente con el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Sí, abordas un punto súper importante que es, digamos, la investigación incorpora toda una serie de diligencias, pero estas diligencias para que se puedan llevar a cabo, estos actos de investigación para que se puedan llevar a cabo, partimos, ¿no? de los estándares de ética, ¿no? Del máximo estándar de ética, ¿no? Y del cumplimiento de los principios de una investigación que el protocolo recopila, ¿no? Son estándares de prontitud, de efectividad, de exhaustividad, independencia, imparcialidad, transparencia. Esos son los principios de una investigación que han sido desarrollados en el derecho internacional de los derechos humanos y que el protocolo de Minnesota recoge. A partir de esos principios, las personas que están encargadas de la investigación, el Ministerio Público, con apoyo de las policías de investigación, deben necesariamente de agotar todas las líneas de investigación y el protocolo establece dos condiciones de forma metódica y de forma transparente, usando técnicas altamente especializadas. Y es importante mencionar que el protocolo también establece que todas las decisiones que se toman en el curso de la investigación están sujetas a la rendición de cuentas, ¿no? Y eso es importante también que se conozca por parte de familiares, de testigos que quieren acceder a la justicia, ¿no? El protocolo recoge una parte, como ya les decía, sobre participación de las familias de las víctimas, y ahí recoge otros principios que ya están desarrollados en el derecho internacional, que es, por ejemplo, a ser informados sobre la causa de la muerte, a conocer la verdad acerca de las circunstancias, los acontecimientos y motivos que la provocaron, a recibir información periódica sobre el estatus de la investigación
y también pueden presentar sugerencias y argumentos sobre qué medidas se pueden ejecutar, ¿no? Para alimentar la investigación, y pueden incluso proporcionar pruebas y defender sus propios derechos e intereses. En México sabemos que en muchas ocasiones, y eso lo vemos recurrentemente en casos de Un desaparición, momento, por favor. son las propias víctimas las que realizan toda esta labor de investigación y que la trasladan a los ministerios públicos. Eso está, claro, eso es parte de su derecho, pero aquí quien principalmente está a cargo, ¿no? Quien es la autoridad, ¿no? Es la autoridad la que debería de salir del espacio, ¿no? Para realizar todos estos actos de investigación, para asegurar que efectivamente se agoten todas las líneas y que se recabe todo el material probatorio que se tiene, ¿no? Mencionabas al inicio la cuestión del uso de la fuerza. Sobre eso, en efecto, hay una serie de principios que nos hablan de que, por ejemplo, pensando en un escenario en donde tienes, no sé, por ejemplo, una protesta, una manifestación, ¿no? La fuerza debe ser siempre el último recurso, ¿no? No se puede usar a diestra y siniestra, ¿no? Y por supuesto que se deben agotar en primera instancia. Bueno, partamos de otra cosa. Yo di un ejemplo, ¿no? De una manifestación, de una protesta. Existe un derecho a la protesta, una manifestación, y no debería de haber un uso de la fuerza en esos contextos. Ahora, cuando la autoridad se encuentra ante un escenario de agresión, ¿no? Por parte de individuos, de grupos, ¿no? Como les digo, existe un deber de agotar alternativas no letales, y definitivamente el uso de la fuerza letal es un escenario que está por principio, digamos, por los estándares, las normas existentes, acotado a un universo súper pequeño, ¿no? Y ahí, lastimosamente, desde la oficina del Alto Comisionado hemos podido documentar casos en donde la autoridad hace uso de la fuerza letal sin más, ¿no? De manera injustificada, de manera arbitraria. Y ahí, digamos que hay las consideraciones básicas, además, es pues, que sea razonable, que sea necesaria, que sea proporcional, ¿no? Para el objetivo que quieres lograr. Si tú quieres inhabilitar simplemente a una persona que está agrediendo, que está haciendo uso de un arma de fuego, etcétera, todo eso tiene que ser una serie de valoraciones que se toman en tiempo real, pero en donde el uso de la fuerza letal es el último. Es un escenario súper acotado, ¿no? Y donde, pues, realmente en la oficina hemos podido documentar casos donde, pues, era totalmente injustificada, totalmente arbitraria el uso de la fuerza. No sé si con esto respondí, Anaí, a la pregunta. Yo tengo otra para ti, Denise. Claro. A ver, me quedo pensando y quisiera tu opinión. Nos hace falta en el protocolo de Minnesota una mirada con perspectiva de género y pues no solo con perspectiva de género, sino también con una perspectiva de incluir a todas las categorías sospechosas que pueden ser objeto de investigación. Sí, yo creo que sin duda. El protocolo de Minnesota pues establece estas normas básicas, pero definitivamente a lo largo de toda la investigación se deben tomar en cuenta, y el protocolo lo menciona de alguna manera cuando dice que hay que conocer muy bien a la víctima, ¿no? Hay que conocer muy bien a la víctima, y en ese proceso de conocer muy bien a la víctima es fundamental tomar en cuenta pues su género, ¿no? Su edad, si pertenecía a un pueblo indígena. O sea, claro, todo esto hay que tomarlo en cuenta para conocer a la víctima y su contexto, ¿no? Esto es básico para poder elaborar, pues, cuáles son las hipótesis de investigación. Eso es parte del conocimiento de las condiciones, del contexto en el que ocurren
los hechos y por supuesto que se debe tomar en cuenta. Probablemente sí, podemos tener una conversación y me parece súper interesante de cómo incorporarlo de manera más fuerte al protocolo de Minnesota, ¿no? Claro, eso me parece una pregunta muy provocadora en ese sentido. Ujú. Porque además, a lo mejor el propio protocolo en estas directrices, en estos parámetros éticos y en las diligencias que va proponiendo, digamos que lo va llevando de manera intuitiva, ¿no? Como el análisis de estas interseccionalidades y demás. Pero si pensamos que esto al final se vuelve también una herramienta que consultan a lo mejor autoridades, ¿no? Personas encargadas de la investigación u otros, pues eso no siempre es tan intuitivo como uno lo esperaría, ¿no? Entonces creo que sí sería como algo interesante de hacer ese cruce. Y yo lo que quería preguntarte es también sobre todo para las personas que nos están escuchando, el auditorio, y un poco también el propósito del taller del curso del que hablaba la doctora Zoraida al inicio, es quien se aproxima al contenido del protocolo, qué tan qué tipo de información es la que va a encontrar? O sea, va a ser información que es digerible, que es de fácil, como que es intuitivo, es amable con el lector, o va a requerir como un acompañamiento de personal más especializado. Yo creo que el protocolo de Minnesota es súper detallado. Entonces, la lectura no se logra en una sola sentada, ¿no? De aquí en 2 horas esto sale adelante. Es una lectura que puede llegar a ser árida por la terminología que se usa. Si bien es, digamos, estándares básicos, no es necesario que seas ni arqueólogo forense, ni antropólogo, ni médico para aproximarte al protocolo de Minnesota. Sí requiere, digamos, al menos varias horas de lectura con sus pausas para poder ir de alguna manera procesando la información que se está recibiendo. Ahora, dicho eso, no creo que sea un documento que requiere forzosamente a un especialista que te esté llevando de la mano, o sea, creo que se logra, ¿no? Como les decía, no es absolutamente necesario tener X o Y profesión para poder aproximarte a él, pero sí, digamos, a lo largo del estudio del protocolo pueden surgir algunas preguntas, especialmente pensando en la audiencia objetivo del curso que la oficina con la ENACIF, con el CICR está organizando. Pues el objetivo de alguna manera sí es acercar a personal especializado en las materias que pueda acompañar ese estudio, que pueda responder preguntas, que pueda profundizar. El protocolo de Minnesota dice qué se debe de hacer, pero no necesariamente dice cómo, ¿no? Hay bastante que se podría profundizar mucho más y sobre todo aterrizándolo a la realidad en México, no solamente contextual, sino también a la realidad jurídica, ¿no? Cómo habla el protocolo de Minnesota, por ejemplo, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? O con otras, ¿no? Protocolo cruzándolo, ¿no? Con protocolos para investigación de feminicidios, etcétera, ¿no? Entonces, si bien no requiere forzosamente que tengas ciertos conocimientos para aproximarte a él, sí creo que una lectura con especialistas en las diferentes materias puede ayudar para comprender mejor o profundizar en ciertas temáticas, ¿no? Que pueden llegar a ser, pues sí, un reto. Bueno, Denise, se nos está acabando el tiempo y yo solo quisiera aprovechar estos 3 minutos que nos quedan para usar uno en comentarles. Efectivamente, el curso se efectuará la próxima semana. Tiene por nombre el Protocolo de Minnesota, Estándares en la Investigación de Muertes Ilícitas o de Sospecha de Desaparición. Será el 10, 11 y 12 de septiembre. Se han inscrito familiares de víctimas de muertes ilícitas y de desaparición y estaremos sesionando en distintos horarios, martes, miércoles y jueves. Así es. Nosotros pondremos en nuestras redes este programa que ya casi está listo
Pero bueno, por lo pronto tenemos ya las fechas y los horarios y las temáticas que tienen mucho que ver con la estructura que ya nos has explicado que tiene el propio protocolo, comenzando por la introducción de la normativa internacional y las metodologías que van desde el acercamiento hacia las víctimas, la recolección de datos y la toma de muestras biológicas, el análisis de la autopsia, la recuperación de restos y la identificación humana y las buenas prácticas en la restitución digna de cuerpos y restos humanos. Para cerrar, te hago una última pregunta que te agradecería nos contestes muy rápido, pero vale la pena cerrar con eso. Te hemos preguntado en preparación de esta entrevista que nos hagas alguna recomendación para nuestro auditorio de lecturas, películas o algo que no necesariamente tenga que ver con el tema, o sí, pero digamos para enriquecer nuestra cultura sobre temas de derechos fundamentales. Claro que sí. El libro que yo recomendaría, si pueden adquirirlo, es uno que recién leí, se llama East West Street, sobre los orígenes del genocidio y los crímenes de lesa humanidad. El autor es Philip Sands, profesor de Derecho Internacional, abogado litigante. Es una gran lectura. Si pueden comprar el libro, tienen oportunidad de hacerla, porque es, digamos, una aproximación histórica a cómo surgen estos dos grandes figuras, ¿no?, del derecho internacional, que son la base, de alguna manera, de la protección internacional de los derechos humanos, ¿no? El genocidio, los crímenes de lesa humanidad. Si pueden, yo les invitaría a leerlo. Gracias, Denise. Pues un abrazo. Con esto despedimos el programa. Gracias al canal Yus Multimedia por transmitir y tener este programa de cada semana. Por supuesto a ti por haber estado con nosotras y agradecerte por invitarnos a colaborar en la organización de este evento. Y a la doctora Anaí Rodríguez, gracias por todo. Un beso Muchas y nos gracias. estamos viendo. Hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.